Buenas tardes, estamos en la clase de redacción, perdón, de textos literarios 3, esperando la conexión con los alumnos. Así que, en cuanto lleguen, iniciamos. Iniciamos continuando con el siglo XVI, el siglo de oro español. Estamos esperando la incorporación de los alumnos para dar inicio a la clase. Vamos a ver a qué hora se conectan los compañeros. Ahí está, tenemos a Laura. Laura. Bueno, sí iba a conectar Laura, pero no sé qué pasó. Vamos a esperarla. Esperemos que no haya problemas. Textos literarios 3. Continuación del siglo de oro con máximos representantes. Vamos a ver la conexión con los alumnos. Nadie se ha conectado hasta el momento y ya son 25 minutos. 1:25. Estamos viendo grandes autores de la poesía del siglo XVI, el siglo de oro en España. Ahí tenemos a Dani. A Dani Daniela. Buenas tardes, profe. Hola, ¿dónde andan? Perdón, profe, es que le estaba enviando un trabajo que nos había dejado la maestra ahorita. La de la otra clase. ¿De qué materia? Es de Introducción a las Ciencias Sociales y Textos Filosóficos. Muy bien. ¿Y qué trabajo te tocó hacer? ¿Qué trabajo era? Nos tocó hacer
Bueno, nos envió 2 videos y teníamos que hacer 2 esquemas de cada uno. Ah, muy bien. Y ya enviárselo. Laura apareció fugazmente y luego se desapareció. ¿Y el don sí se conecta? Sí, profe. Sí. Ah, Bueno, muy bien. a la clase pasada no, pero las Normalmente demás sí sí. se conecta. ¿Y los chavos que ya no Sí, se vinieron? conecta. Pues ya, bueno, yo no he visto más que a Adolfo y pues lo normal está Laura y Cristina. Y acá no se digna, ¿verdad? Yo Bueno, creo que no, profe. le damos chance. ¿Cuántas biografías eran, dijimos? 3. Creo que eran 3. Ajá. Creo que eran 3. ¿Y qué hacemos? ¿Empezamos o qué? Si quieren nos esperamos ahorita a ver si se conectan Un minutillo, unos ¿verdad? minutillos más. Sí, porque Sí. se me hace raro que ahora ninguno. ¿Cómo está, Dani? ¿Todo bien, Dani? Sí, profe, ahí es que se me traba el celular, como se me está descargando, Ah, ya. se me traba. Cuando le quiere encender el micrófono, como que se bloquea. Pero Ujú. ya. ¿Es todo bien, profe? Ahí está Cris. Cris. Hola, profe, buenos Ah, días. No, buenas tardes ya. buenas noches. Buenas noches. ¿Estabas en clase? Sí. ¿Yo? Sí. No, estaba ya acomodando a un conejo. Es que está chiquito, ¿Cuánto tiene el conejo? un mes. Oh, pequeño. Le decía a Dani que Sí, estaba bebé. cuántas biografías eran, 3, ¿verdad? De autores españoles, ¿no? Sí, por Sí, eso. era algo así, ¿no? Sí. Ay, creo que O sea que no las hicieron. sí. Aquí están guardadas en Word. ¿Y con cuál quieres empezar? Mm, no voy a esperar a Laura y al otro, ¿cómo se llama? Jesús. Se conectó y ¡pum! Desapareció Laura. Pues yo creo ahorita se conecta. Pero ya hace 5 minutos y ya ni siquiera. Hola. A lo mejor le falló el internet, ¿no? Sí. No se te olvide que mañana cambia el horario. Mañana tienes otra hora de sueño. Sí, lo bueno. Ustedes me dicen a qué horas. Yo ya estoy listo. Sí. Si quiere yo empiezo. Bueno, en lo que Dani se anima. Sí. José Romera Castillo. Como dice, ay, güey, me equivoqué, no sé. ¿Con quién andas? No, que no, déjame hacer como. ¿Sabe con quién andas? Ya le eché. A ver. Mientras me presumes tus adornos. ¿Dónde anda un libro que tengo aquí? Bueno, ¿qué traen ahora que no quieren participar? Ahí voy, ahí voy. Ya, y ahora sí.
Bueno. O mientras Y digo llego yo, de- o mientras digo yo unos datos. Ah, bueno, sí, está bien. A ver. Primero, estamos ubicados en el siglo XVI. España, país poderoso. Eso hace que la cultura predomine. México cae conquistado por los españoles y después de un tiempo llegan cosas importantes a España, así, perdón, a México, así como personas. Por ejemplo, dice que en el siglo XVI existe un florecimiento de grandes poetas. Incluso había hasta concursos que siguieron efectuándose todavía hasta las ferias de San Marcos, aunque nos suene raro. ¿Sí han oído hablar de la feria de Aguascalientes? Ah, la feria de San Marcos, la rival de la feria de León. Es una de las más grandes ferias de México junto con la de León. Y en los inicios, en las ferias de Aguascalientes, había un concurso de lo que se llamaban Juegos Florales. Ahí concursaban poetas en el transcurso de la feria con obras de su inspiración, los Juegos Florales. Y esto viene desde épocas pasadas, cuando en el siglo de oro se empezaron a realizar concursos de poesía y eran muy sonados, eran muy famosos y mucha gente buena en las letras participaba. Y de los autores que ustedes investigaron o intentaron investigar, había gente que concursó y ganó. Entre ellos Balbuena. Se cuenta que hasta 300 participantes en estos concursos había y que siguieron hasta la feria de Aguascalientes, pero lamentablemente se fueron olvidando esos concursos de poesía y hoy día la feria pues, es sinónimo nada más de diversión familiar, pero los juegos florales pues ya no existen. Entonces, en 1539, México ya tiene su primera imprenta. Fue la primera imprenta que llega a México. ¿Y cuál es la importancia de la imprenta? Que empiezan a salir libros, empiezan a propagarse las ideas y la cultura poco a poco va aumentando en este país con la llegada de la imprenta, que como ustedes saben surge en Alemania con la impresión del primer libro que fue la Biblia. Y luego ya para 1553, a escasos 30 años de la conquista, México ya tiene la primera universidad de toda América, nada de gringos. La primera universidad se llama la Real y Pontificia Universidad de México, que estaba en manos de la iglesia. La iglesia era la que propagaba la cultura todavía hasta parte del siglo XX. Nada más que con las leyes de reforma, don Benito Juárez García separó la iglesia y el Estado, pero la iglesia era la que concentraba la cultura. No saben si ande por ahí Jesús Ortiz. Y empiezan a llegar poetas y escritores célebres de España, como son Gutiérrez de Cetina, Eugenio de Salazar, Francisco Cervantes, en fin, gente que tenía un amplio dominio del español. Y aquí afortunadamente llegan excelentes escritores durante esa época. Y con ello, tiempo después empieza a crecer una generación de autores ya mexicanos, combinados, unos eran criollos y otros mestizos, y hasta posteriormente gente de raza indígena que aprendió el español tardíamente, también se incorpora a las letras mexicanas. Los criollos eran los españoles nacidos en México, eran hijos de padres españoles que nacen en tierra mexicana y mestizos, la cruza de sangre española con mexicana. Y empieza a florecer otra
generación de autores que serán muy importantes para siglos posteriores. Y luego yo les dije que hicieran o que investigaran unas biografías que se supone que son las que van a leer. Ahora sí, ¿quién abre fuego? Ya. Le diga, profe. Hola, Dani. Te escapas, llegas, huyes, corres. Perdón, profe, es que le digo que se me está descargando mi celular y se está Ya. trabando. Y ¿No has cuando visto le quiero poner al audio, es como que Ajá. se bloquea. Anda loco. Sí, ¿no han visto a Jesús Ortiz? No saben si existe. En la otra clase sí, en la otra clase sí se conectó. Pero Buenas sabe. tardes. Ah, ya, Aire, ya llegó. Ya apareció en la sesión de espiritismo. Muy bien. Ya. Después de 2 meses, bienvenido. Tanto. Bueno, 2 y medio. Te quité medio y No, no, tampoco. ¿por qué no entrabas a clase? Sin mentiras. Sin mentiras, Sí, al grano. al grano. Al Una grano. me iba a trabajar a la hora que me tocaba, ¿En dónde? a unos locales. Ah, sí, ¿hasta dónde? Hasta ahorita, por decirlo ahorita, yo voy a ir hasta la central de abastos, Ah, ya. Bueno, acabando ahorita. muy bien. Vamos a escuchar a Chris con su primer ¿De quién son las biografía. biografías? ¿Sí las hiciste? No, pues es que no. Ay, ingrato. Pero pues las busco de volada. Órale. Dani te las va a decir ¿Yo? para que no te duermas. Déjeme ver cuáles son. Para que no te duermas, Dani. Bernardo, creo es Bernardo de Balbuena. Barcilla, ¿no? Ah, No, sí, ya de Balbuena. hiciste un popurrí. Ay, perdón. La otra es de, a ver, espérame, déjeme. Una es Bernardo de Balbuena. Ey, Otra es Alonso de Ercilla y Zúñiga. Alonso de Ercilla y Zúñiga. Y la otra es, creo que es Fray Miguel de Guevara, ¿no? ¿Cuál tienes a la mano, Chris? La de Alonso de Ercilla. Ercilla, no Arcilla. Dice, Alonso de Ercilla y Zúñiga nació un 7 de agosto de 1533 en Madrid, hijo de padres originarios de Bermeo, París. Fortún García de Ercilla, doctor de ambos derechos, miembro del Consejo de Órdenes antes de ser ascendido por su valía al Consejo Real. Y Leonor de Zúñiga tuvo 5 hermanos, 2 varones, 3 féminas, y él era el menor. El mayorazgo murió pronto. El varón mediano ingresó en un seminario. Al año de nacido quedó huérfano de padre. Como la familia había quedado prácticamente arruinada a causa de perder el pleito, de perder en un pleito el señorío de Bobadilla, el emperador Carlos IV, en atención a su origen noble, envió a la familia a su corte, donde la madre fue admitida como dama de la emperatriz Isabel de Portugal. De forma que Alonso se crió allí con sus 3 hermanas y sirvió como paje del príncipe Felipe. Junto a él adquirió una sólida formación renacentista, la que incluyó el aprendizaje de latín, francés, italiano y alemán. Relató la conquista de Chile en el célebre poema épico La Araucana. Eso. Entre los 21 y 29 años de edad, don Alonso de Ercilla y Zúñiga, poeta joven valiéndose de cuerros, pedazos de cartas y cortezas, documento de la épica de la conquista de Chile. Muy bien. ¿Le sigo o le leo la de...? No, hasta ahí. Ah, bueno.
A ver, Alonso de Ercilla y Zúñiga fue un soldado español que cuando anduvo en Europa escuchaba las hazañas que realizaban sus compatriotas españoles en las conquistas de nuevas tierras, y él como soldado en la diplomacia pues, se aburría. Entonces un buen día dijo, yo quiero ir a las Américas, así le llamaban, a correr aventuras. Y como era soldado, pues tenía un espíritu inquieto. Y un buen día se embarca para acá, a lo que hoy es el país de Chile. Antes se llamaba la región del Arauco. Ahí vivían los indios araucanos, que era el equivalente a los aztecas y mayas aquí en México. Y se libra una batalla durísima entre españoles y araucanos. Y él entre batalla y batalla escribía las hazañas y las guerras que se iban librando, como lo acabas de decir, en pedazos de cuero, de papel, en lo que encontrara, iba escribiendo en verso un poema que le llamamos épico. Épico quiere decir donde se relatan grandes hazañas, que puede ser de un personaje o de un pueblo, donde generalmente el tema central es la guerra. Y Alonso de Ercilla participa, y gracias a él y a otros, obvio, nos damos cuenta cómo el país de Chile o del Arauco de aquellos días cae en manos de los españoles y se convierte en una colonia más de España. Mientras Chris busca de qué trata la Araucana, Dani va a leer otra biografía, a ver si se puede con el micrófono en mano. ¿Cuál, profe? La que ¿Cuál quiere? quieras. Quiero que le Bueno, dejas una a Jesús. bueno. La de Bernardo de Balbuena. Muy bien. Fue un eclesiástico y poeta español asentado en Nueva España y las Antillas Mayores, que llegó a ser obispo de Puerto Rico. Ay, espérenme. Y luego Las Antillas es lo que hoy hay. dice, ay, es que se me... Se te lenguó la traba. Dice, Bernardo de Balbuena nació posiblemente en Valdepeña, según otros vicios del Marqués, como hijo natural de doña Luisa Sánchez de Velasco y don Bernardo de Balbuena, secretario de la Real Audiencia de Nueva Galicia. Tuvo también un hermano llamado Francisco de Balbuena Estrada, quizás el mismo mencionado Antonio Tello en su obra Libro Segundo de la Crónica Miscelánea. Luego, Balbuena deseaba ascender a la escuela social e impulsar su carrera eclesiástica, por lo que se regresa a principios de 1603 a la Ciudad de México para preparar su regreso a la España, viaje que realiza en 1606. En España se doctora en tecnología por la Universidad Sigüenza. Miguel de Guevara, Jesús Ortiz. ¿Qué más, Dani? Es importante destacar que hasta el decenio de 1950 se ha creído que Balbuena dejó en España con apenas 2 años y que su formación y personalidad estaba determinadas por este hecho. Sin embargo, gracias a la bibliografía de Rojas Gardisueñas, se sabe que alrededor de los años 80 del siglo XVI, contando el joven poeta con apenas 20 años, pide licencia para viajar al Nuevo Mundo y encontrarse con su padre, que había regresado apenas 2 años después de nacer él. Tras 20 años de silencio en la documentación sobre la vida de Balbuena, se encuentra la referencia al joven poeta a partir de su llegada a los territorios gobernados por su padre. Lugar donde estudia teología y ejerce como hombre de iglesia. Entre 1585 y 1590 ganó 2 certámenes poéticos y se instala en la ciudad de Guadalajara. Ok. No, ¿le sigo hasta ahí? Bueno, haz una pausa y ahorita le seguimos. Sí, este personaje también fue importantísimo porque
va a describir en una obra grandiosa todo lo que en aquellos días era la ciudad de los palacios, que así se le llamaba a México. Bernardo de Balbuena fue, como para variar, fue un sacerdote que eran los que les decía yo que tenían concentrada la cultura en aquellos días, y escribió una obra que se llama Grandeza Mexicana. No sé si Dani tenga algo de eso, de Grandeza Mexicana. ¿No, Dani? Ya se fue a darle de comer a los chiquillos. Bueno, ya cuando Chris tenga sus 8 niños. No, profe. Ah, ¿Qué pasó? entonces, No. ¿no traes nada de Grandeza Mexicana? ¿De Grandeza Mexicana? Es la máxima La obra de la... Ah, sí, espéreme. de este autor. Ah, sí. Dice, obra La Grandeza Mexicana, obra que dedica en su primera edición a don Fray García de Mendoza y Zúñiga, arzobispo de México, y en una buena impresión a Pedro Fernández de Castro, conde de los Lemos, presidente del Consejo de las Indias. Pues creo que ya. Y las Indias era lo que hoy llamamos pues América, prácticamente por un error de Colón, de que sale en sentido contrario a la ruta que originalmente iba a cubrir, y él creía que había llegado a las Indias Orientales, a donde alguna vez llegó Marco Polo, y se perdió la ruta porque los turcos la bloquearon y los posteriores europeos ya no siguieron frecuentándola y se perdió. Entonces se intentaba reencontrar esa ruta a las Indias Orientales, lo que es hoy China, Japón, y Colón, en vez de partir en un modo correcto a lo que es América, más bien él creyó que había tomado el camino correcto para las Indias, pero tomó el camino contrario y llegó a un nuevo mundo. Y nunca se dio cuenta hasta después, por eso le llamó las Indias Orientales, y a nosotros nos sigue llamando indios, cosa que pues no es correcta porque aquí nunca fueron las Indias Orientales. La obra Grandeza Mexicana narra cómo la Ciudad de México se fue construyendo a base de la riqueza económica que generaron las minas que explotaban los españoles. Entonces un rico hacía una casotota que parecía un palacio, el de más allá no se dejaba y hacía otra casotota, llegó otro nuevo rico y hacía otra muy grande, de tal manera que durante mucho tiempo a la Ciudad de México se le conoció también como la ciudad de los palacios, por la ostentosa riqueza que acumulaban los mineros y a toda costa querían darla a conocer para apantallar a los demás. Y esto fue en beneficio de la ciudad porque se embelleció, se hicieron grandes jardines, grandes avenidas, grandes casas, palacios, y todo eso lo describe Bernardo de Balbuena en Grandeza Mexicana, una obra que es como un retrato de lo que fue la Ciudad de México hace siglos. ¿Sí conocen el DF ustedes? ¿No lo conocen? No, yo no he ido. ¿Nunca has ido? Bueno, yo no he ido. ¿Y Chris? No, profe. No, no he ido. ¿Nunca has ido al DF? ¿Mm? ¿Y este muchacho de la central de abastos se ha ido? Pues no sé. Jesús Ortiz. ¿A dónde? ¿A México? Hey, Sí, ¿y no has ido a la central de abastos del DF? Grandísima. no, No, 10 no, veces. nomás, 10 nomás fui veces. una semana a trabajar. ¿En qué rumbo andabas? Sepa. Ah, vamos, es un bonito lugar ahí. Bueno, Sí. muy bien. Es bellísimo el DF en unas partes, producto de estas construcciones que hicieron aquellos grandes señores hace siglos,
y que han quedado hoy día como monumentos y contrastan con los nuevos edificios que se han estado creando ya con el México moderno. Entonces tenemos un DF antiguo y uno moderno y uno intermedio que fue en el siglo XIX cuando don Porfirio Díaz afrancesa una parte de la Ciudad de México, la Colonia Roma, la Condesa, entre otras. Muy bien. Cris, ¿ya encontraste la Araucana? Sí, maestro, ya la encontré. Dice así. Dice la, la Araucana. La Araucana es un poema épico del español Alonso de Ercilla que relata la primera fase de la guerra de Arauco entre españoles y mapuches o araucanos. Alonso de Ercilla relata en su libro La Araucana las batallas entre los indios y los españoles, sus tierras y sus culturas. De los indios intentando defender sus tierras y sus culturas. Los españoles intentando establecer sus normas y conquistando territorio. Esto desató una guerra que fue inspiración para el poema La Araucana. Dice, espérame. La obra La Araucana es la epopeya más famosa y relata las guerras y batallas entre los araucanos y los españoles, en donde lo que resalta es la valentía y la dignidad y el patriotismo por parte de los indios. Cabe destacar el humanismo por parte del autor y las narraciones fantásticas acerca de los artefactos en los cuales se puede observar acontecimientos futuros. La Araucana es la representación de la literatura de la conquista. Así es. Ya. La Araucana es una obra que narra las batallas durísimas, sangrientísimas que libraron los españoles con los araucanos, que eran indios bravísimos. Los españoles hacen un fuerte. ¿Sí saben qué es un fuerte? Como un muro, ¿no? Sí, donde se defendían ahí de los ataques enemigos, hacen un fuerte. Entonces, los españoles tenían como creados a algunos indios araucanos, y entre ellos estaba uno que estaba en carácter de espía. Parten algunos españoles a otra expedición y dejan al resto en el muro, defendiendo el fuerte. Entonces el indígena espía que estaba ahí, un buen día se escapa y le da detalles a su jefe, que era un cacique, cuáles son los puntos fuertes y débiles. Todo eso lo narra la Araucana. Cuáles eran los puntos fuertes y débiles del fuerte, cuántos soldados había, cuántas armas, por dónde era mejor atacar, defender, y preparan túneles para entrar al fuerte. Entonces los indígenas se organizan y, como saben ya los secretos del fuerte, logran penetrar y matan a los españoles, capturan a su capitán Valdivia, lo amarran a un árbol, le cortan las manos y las empiezan a coser. Y el Valdivia amarrado. Una vez que están cosidas, el cacique delante de él se empieza a comer las manos del español. Se empieza a comer las manos y el español pues ve con horror cómo sus manos están siendo consumidas de una manera canibalesca por el cacique. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos hablando de la Araucana, un poema español donde indígenas araucanos, hoy chilenos, pelean contra los españoles. Los araucanos ganan en el fuerte, capturan al capitán Valdivia, lo amarran a un árbol y el cacique hace coser las manos del español capitán, y una vez que están bien sancochaditas, se las empieza a comer delante de él y ya después lo matan. Entonces los españoles, cuando regresan,
se dan cuenta de la carnicería que hicieron los indios araucanos, se organizan y hacen una matazón de indígenas, y al cacique que se había comido las manos del capitán lo torturan terriblemente, o sea, no lo dejaban morir para que agonizara más y más, hasta que al fin muere, y esta tortura hace que muchos indígenas se atemoricen y vayan cediendo poco a poco después de que eran bravísimos los indios araucanos. Por eso se llaman así, porque en Chile era conocida la región del Arauco, como aztecas, mayas. En Argentina eran los indios pampas, por eso les llaman los pamperos, las pampas. En Uruguay son los charrúas, los indígenas. En Uruguay son los guaraníes, y así sucesivamente, ¿no? Y de eso trata la araucana del español Alonso de Ercilla y Zúñiga. Muy bien, Jesús, ¿ya la encontraste? La biografía. Jesús Ortiz. Sí, ¿Cómo dice? Miguel Guevara en 1585 y 1646 fue un poeta, filólogo y fraile novahispano que perteneció a la Orden de San Agustín. Sobre su vida son pocos los datos que se tienen, sin embargo se conoce que se interesó por el estudio de las lenguas de los nativos americanos, el arte doctrinal y modo general para aprender la lengua matlatzinga. Se encuentra entre las obras más representativas escritas por el fray. Si bien es conocido su dominio de las letras durante muchos años, se ha cuestionado que fuese el quien escribió el soneto "No me mueve mi Dios para quererte", lo más importante del siglo XXI. ¿El siglo qué? Prime 16. Yo dije, caray. Luego, Sí, 16. sí, sí. Se dedicó además a enseñar a los indígenas de América sobre la religión cristiana. También durante su labor como el sacerdote desempeñó importantes cargos dentro de la institución eclesiástica, y así como también se dedicó a varias tareas misioneras. Sí, es tan bello el poema que la otra clase leímos que no creían que un mexicano lo hubiera hecho. Decían que era un español, que cómo era posible que un mexicano hubiera tenido esa inspiración y esa mística para componer este soneto, se llama, el que decíamos que empezaba: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Muéveme Dios de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Decían que era de Santa Teresa, que de San Fray Luis de León, pero como un mexicano, no. Y se demostró que sí. ¿Por qué no la crees, Mario? Que aquí también somos buenos. Es lo que siempre hemos dicho. Ahora sí que hemos tenido buenos poetas en diferentes, ¿cómo se llama? En diferentes siglos, pero hemos tenido, sí, como dicen, gente muy preparada. Lamentablemente, pues no nos consideran como tales. ¿No? Piensan que todavía somos, ahora sí como dicen, gente de taparrabo y guaraches, Sí, de hecho, cuando realmente hemos tenido tanto vaya, científicos, artistas, químicos, historiadores, gente de la poesía, o sea, gente que realmente pues ha sobresalido, y ahora sí como dicen, ya poco a poco, quiera o no, han dejado de ver que nosotros no somos, ahora sí como dicen, lo que piensan ellos, que somos un país de guaraches y taparrabos.
Y todavía creen en que estamos debajo de un árbol, con el zarape y el sombrero y Sí, dormido. el sombrero. Y, Sí, y a un lado una sí, botella ¿no? de agave. Pero Sí, así que, pero ahora sí que es una situación que dice uno, no es posible que todavía piensen que somos todavía con ese tipo de ideología, pues cuando en un momento dado hemos revolucionado en muchos aspectos. tenemos hasta premios Nobel, 3 premios Nobel Sí, de literatura y de química, nada más. química, ajá. Muy bien, antes de que me saque Zoom, ahorita le seguimos. Mm. 2 biografías, Sor Juana Inés de la Cruz, una, y la otra de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cuál es cuál? Sor Juana Inés de la Cruz y un poema de ella. Y la otra de Juan Ruiz de Alarcón. Biografía de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón y un poema de Sor Juana. Por si son unos Correcto. a la brava. Sor Juana Inés de Alarcón. Estamos bien Sor tendidos. Juana Inés de la Cruz, sí. Y Juan Ruiz de Alarcón. Estamos bien tendidos y pum. Nos Y- corre, nos corta. Sí, sí. Juan Luis, No, Juan Ruiz Juan Ruiz. de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón. Sor Juana Inés de la Cruz y un poema de ella. Ok. Para ubicarnos en el teatro de la Nueva España. Pues, ahorita estuvimos viendo la poesía, lo que sigue es el teatro de la Nueva España. El nombre oficial de México en esa época, que se llamó el Virreinato, que duró 300 años, tenía un nombre muy pomposo en nuestro país. Se llamaba la Nueva España de la Mar Océano. Ese era el nombre oficial de nuestro país. ¿Qué tal, Ahorita oficialmente se llama Estados Unidos Mexicanos. Perdón, sí, sí, así se llama. Y antes era la Nueva España de la Mar Océano. Bien, Sí, decía Jesús Ortiz que Fray Miguel de Guevara era de la Orden de San Agustín. Lo que pasa es que cuando llegaron los españoles, muchos cometieron muchas tropelías contra los indígenas, porque venían aventureros, expresidiarios, vagabundos, gente de dudoso origen. proceder. Sí, sí. Ujú. Y les dan tierras, les dan esclavos, esclavas, pues atáscate que hay lodo. Y empezaron a hacer y deshacer. Y muchos con suma crueldad trataban a los indígenas con el pretexto de que no tenían alma y eran casi animales. Entonces los reyes de España mandaron religiosos para tranquilizar esto y equilibrar. Y llega primero el grupo de los 12, que eran los frailes de la Orden de San Francisco, que causaron la admiración de los indígenas por su humildad y su pobreza. Llegan los jesuitas a tomar el tema de la educación, los dominicos en el campo de la filosofía y los de la Orden de San Agustín para fundar ciudades. Esa era la misión Sí, de sí. ir fundando ciudades. Y llega uno que fue buenísimo, que revolucionó Michoacán, se llamó Vasco de Quiroga. Hizo Vasco de Quiroga. Ujú. una serie de, ¿cómo se llama?, de situaciones que mejoraron notablemente, ¿no? Hagan de cuenta como el auténtico socialismo, trabajo para todos, distribución equitativa, no, una maravilla que no se le ha reconocido a don Vasco de Quiroga y revolucionó sobre todo Michoacán, que fue donde él vivió. Y ya vean cómo en Michoacán fue famosísimo por una gran cantidad de plantíos y de frutos y demás productos naturales, ¿no? Que abasteció junto con el granero de México, que era Guanajuato, al país. Ujú. Aquí le llamaban así el granero de México, ¿sí sabían? Guanajuato, por todo lo que producía en cuestión alimenticia.
Después, León se caracterizó porque nunca había desempleo. ¿Sabían eso? Gente que llegaba a León encontraba trabajo. Por eso el 60% de la gente de la ciudad de León no es de aquí. No sé si sabían. Ujú. De cada 10 habitantes de León, 6 no son de aquí. ¿Ustedes sí son de aquí, todos de aquí de León? Sus papás y demás. Pregunto. Yo vengo de Querétaro, Por ejemplo, y Cris, pero mi esposa y mis hijas son de aquí, de León. sí, pero para que veas que no he hecho mentirillas. Sí, no. Ya se fue Cris. Me, Sí, más o menos el 60%. ¿Y de Dani? ¿De dónde sí, son? sí, sí. Dani, Daniela. Ya se fue a hacer de comer. Sí, ya. Se le vaya a No, quemar la sopa. profe, hoy no hago de comer. ¿Ustedes sí son de León, Dani? ¿Sus papás, abuelos? Mi abuelito era de Guadalajara. Ahí está. Y mi abuelita de aquí de León, también mi mamá. Sí, pero Nada más mi abuelito. gran cantidad de gente no es de aquí de León. Y el imán era el trabajo. Aquí siempre había trabajo. Era rarísima la gente que no encontraba trabajo y por eso tenemos una ciudad cosmopolita. Bueno, entonces ya casi nos sacas un Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón Con Ruiz del Arcón. y Ujú. un poema de Sor Juana que son bellísimos. Ahí está otra inteligencia notable de México, que es estudiada en todas Sí. las grandes universidades del mundo, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, que aquí casi no la conocemos.